Entonces habíamos empezado con un repaso de flujo de calor. Partimos por la ley de Fourier, o la ley de conducción de calor, en el cual un material transmite, o un medio, o desde un punto a otro punto se transmite calor en una dimensión de esa forma, Q menos K, donde K es la conductividad térmica, que es la capacidad de transmitir calor, ¿cierto? Más alta en metales y más baja en maderas, y en las rocas es bastante baja también, del orden de 1,7, 3,3. Y de T a de Z es el gradiente de temperatura. ¿Ya? Entonces se transmite de un medio de mayor calor a menor calor. Entonces, con signo negativo, esto debería ser positivo. Ahora vamos a deducir la ecuación esa es la ecuación de conducción, ¿ya? Ahora vamos a deducir la ecuación de difusión de calor, y para eso vamos a tener el siguiente sistema, ¿ya? Vamos a tener un bloque de espesor delta Z, ya un cubo de espesor delta Z. Entonces, recordar que Q tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. Un watt son unidades de energía sobre segundo, joule sobre segundo, o newton por metro sobre segundo. ¿Ya? Esto es como potencia, ¿cierto? Ahora, en general las rocas son tan bajas los flujos de calores que se ocupan miliwatts sobre por metro cuadrado, o sobre metro cuadrado, ¿ya? No confundir ese m por metro, sino que miliwatts. Ahora consideremos, por ejemplo, un cubo de espesor delta Z, en el cual tiene una cara aquí de altura delta Z. Es unidireccional el flujo de calor acá, y esta cara tiene área A. ¿Ya? Entonces, para calcular el flujo de entrada, basta con tomar el flujo de calor de entrada total, basta con tomar el Q, ¿cierto? Y multiplicarlo por A, porque nos va a quedar el flujo en unidades de energía sobre segundo, ¿cierto? Joule sobre segundo. O sea, como el flujo de calor se mide sobre metro cuadrado, si multiplicamos por A, vamos a tener el flujo de entrada. El flujo total, si se quiere ver así, en la cara. Y lo mismo en la cara de salida. Tenemos aquí un espesor delta Z, entonces va a ser A por Q evaluado en Z más delta Z. ¿Ya? Entonces la salida y la entrada. ¿Ya? Ahora, entonces, claro, el calor, claro, podemos decir el calor por unidad de segundo, por unidad de tiempo, claro. Entrando, recordar que el calor tiene unidades de energía, ¿cierto? Entonces, el calor por unidad de tiempo, entrando al elemento de volumen en la cara a profundidad Z, es A por Q de Z. Mientras que el calor por unidad de tiempo que abandona el elemento de volumen es A por Q evaluado en Z más delta Z. Eso fue lo que dijimos recién. Ahí. Ahora, si hacemos un Taylor de Q de Z más delta Z, porque Z es pequeño, nos queda esta es la ecuación, ¿cierto? Esto evaluado en Z, con delta Z igual 0 acá. Esto menos 0, o sea, delta Z. La derivada de esto evaluado en delta Z igual 0, o sea, de Q a de Z, etc. ¿Cierto? Esta es la ecuación de Taylor. Ahora, si despreciamos, porque como delta Z es pequeño, despreciamos los términos superiores a los cuadrados, o sea, de aquí para adelante,
nos va a quedar que Q de Z más delta Z es igual a Q de Z más delta Z de Q de Z. ¿Ya? Entonces, entrada menos salida, ya dijimos que la entrada era A por Q de Z, la salida era menos A por Q evaluado Z más delta Z, o sea, eso. Bueno, eso es igual de la ecuación 3, o sea, si yo paso esto para la izquierda, esto es 0, o al revés, paso este para acá y este para allá, menos A por delta Z de Q de Z, ¿cierto? Ahí nos queda el calor de entrada menos salida, ¿ya? El calor menos salida, ¿ya? Ahora, ya es una ecuación. Ahora, dentro del cubo, eventualmente, o en general, en la Tierra, o en general también, puede haber producción de calor, debido a meramente cosas químicas. Si estamos interviniendo el calor en una roca o cualquier materia, pueden haber reacciones térmicas, ¿cierto? O sea, reacciones químicas. Entonces habría que considerar, dentro del elemento volumen A, o sea, considerar una cantidad A mayúscula, ¿ya? Por unidad de volumen o área y de tiempo. O sea, hay que considerar generación de calor. Eso es lo que quiero decir. Generación de calor. Esa generación de calor puede ser por una reacción química, una reacción nuclear, una reacción de fricción, ¿ya? Y la cantidad que vamos a ocupar es una constante A, ¿ya? Y esa A tiene unidades de energía y se mide así, A, y lo que se produce dentro del cubo sería, entonces, si tiene unidades de volumen sobre área, o sea, esto es sobre volumen de área, entonces habría que multiplicar dentro del cubo, ¿cierto? Bueno, si es un área, hay que multiplicarlo por un área, que sería A por delta Z, ¿ya? Es decir, bueno, ahí nos queda un volumen, perdón. Si es por un volumen, A por delta Z, ¿ya? Porque es el volumen del cubito, ¿cierto? Si yo inyecto calor, saco calor, este es el cubito de volumen A por espesor delta Z, o sea, el volumen es A por delta Z, todo el cubito va a entrar en reacción química, ¿cierto? O en producción de calor. Entonces, hay que multiplicar ese A, que va a estar dado por las propiedades del material, por el volumen, ¿ya? Entonces, esta ecuación finalmente nos va a quedar, agregamos la componente de generación de calor a lo que teníamos antes, simplemente. Teníamos esto antes, ¿cierto? Entrada menos salida, y agregamos la componente de generación de calor, ¿ya? Entonces, esa componente de calor, repito, puede ser radiación, ¿ya? Que es la fuente principal de calor interno de la Tierra. También puede ser fuentes locales de calor dentro del cubo, ¿cierto? Calor latente, calor de fricción en fallas, ¿ya? El calor latente, ustedes saben que es el calor que se libera cuando se produce una reacción metamórfica, ¿cierto? Y, o un cambio de fase, ¿cierto? Cuando un cambio de fase, ahí se libera ese calor. Calor friccional de fallas y reacciones químicas a nivel atómico, ¿cierto? Que pueden ser endo o exotérmicas, ¿cierto? Endo es cuando baja la calor, o sea, el delta T es negativo, o exo cuando es un delta T positivo, cuando aumenta la calor, ¿ya? Cualquiera de esas, está todo metido en el A, ¿ya? Está todo metido en el A y es constante, y simplemente se debe multiplicar por el volumen de donde ocurre la inyección de calor.
¿Ya? Entonces eso sería finalmente la entrada menos salida. ¿Ya? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no por mi parte. Ya. Eso paralelamente, ¿cierto? Eso es a nivel espacial, ¿cierto? Inyectamos calor, las variaciones espaciales, etc. Pero esto también depende del tiempo. Entonces, paralelamente, esta inyección de calor y pérdida de calor tiene que ser igual a la componente de evolución temporal del calor, ¿ya? Entonces aquí entra el calor específico C sub P, que definimos anteriormente, ¿ya? ¿Cómo lo definimos? C sub P. C sub P es el calor necesario, a ver, ahí está. Es la capacidad térmica medida en Joule sobre kilo sobre Kelvin, y es la cantidad de energía requerida para calentar una unidad de masa en 1 grado Kelvin, ¿cierto? Eso es la capacidad térmica. La cantidad de energía que se requiere para elevar 1 kilo en 1 grado Kelvin. Entonces, si tomamos esa cantidad de referencia y notamos que el volumen, el material tiene, el elemento del volumen tiene una densidad ρ, ¿cierto? Tiene una densidad ρ, entonces, y además tiene una capacidad térmica C sub P, entonces, un aumento de temperatura en delta T, en un tiempo delta T chico, tendrá que la tasa a la cual se obtiene calor estaría dada por, bueno, veamos, C sub P por el volumen, ¿ya? Por la densidad, por la variación de temperatura. Ya estamos claros que varía la temperatura en el tiempo, ¿cierto? Al producirse todo este proceso de inyección de calor. Eso está delta T por T. El C sub P de unidades de joules sobre kilo sobre temperatura, ¿ya? Entonces se va a ir, la parte de la temperatura se va con este, ¿cierto? Y este volumen por densidad es masa, ¿cierto? Son kilos. Entonces, estos kilos se van a ir con los kilos de acá, y aquí nos va a quedar finalmente joules sobre tiempo. Está bien. Eso nos va a quedar calor sobre segundo, potencia, que es lo que estamos calculando acá. Entonces, lo que pasa espacialmente también debe pasar en la evolución temporal, que es la variación en el tiempo de la temperatura por el volumen de afectación, por la densidad del volumen, por su capacidad térmica, que es esto. Finalmente, la ecuación 4 debe ser igualada a la ecuación 5 para equilibrar la variación espacial en la variación temporal. O sea, esto. ¿Ya? Esto. Entonces, igualando la tasa a la cual se obtiene calor, a la producción y conducción de calor dentro del elemento del volumen, se tiene lo siguiente. Y aquí ya estamos casi listos, porque delta Q a delta Z, ¿ya? Bueno, aquí se van todas las A chicas, las áreas, y también se van todos los delta Z, es decir, se van los volúmenes, y nos queda esta ecuación más simplificada, y bueno, podemos hacer los límites desde los delta a cero, y se transforman en derivadas parciales, ya eso por una parte, pero además recordar la ley de Fourier, ¿cierto? La ecuación 2, que dice que Q es igual a menos K por dt a dz. Entonces, si usted, menos K dt a dz. Entonces, colocando esta cantidad, o sea, derivando con respecto a z, de nuevo, me queda menos Q, o sea, menos K por segunda derivada de t a dz segunda, ¿cierto? Y eso es lo que aparece en esta ecuación aquí. Ahí está. Cambio el signo aquí, se pone más K, aparece el K, paso dividiendo este C sub P por ρ
a la derecha, ahí aparece, ahí aparece, ahí aparece el K, y este cambia el signo, y me queda segunda derivada de temperatura. Esta es finalmente, la ecuación 7, es la ecuación que vamos a ocupar, ¿ya? En el curso, bastante, y es la ecuación 1D de conducción de calor, en donde asumimos que la temperatura depende de profundidad, en este caso, y del tiempo. Ahora, se puede hacer el mismo estudio, el mismo análisis, y se puede generalizar a 2D, es decir, con temperatura x, z de t, o en 3D, en 3 dimensiones, x, y, z de t, y aquí en vez de tener la segunda derivada de temperatura, tendríamos todo esto. ¿Ya? Tendríamos las 3 derivadas parciales de las 3 segundas derivadas parciales de la temperatura, y este operador, ¿ya? El nabla cuadrado, se puede escribir así. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación general en 3 dimensiones de calor, de la difusión de calor. ¿Ya? Ahí está. En realidad, perdón, esta es la ecuación de conducción de calor. ¿Ya? ¿Ya? Conducción de calor, en donde aquí está en 1D y acá está en 2D. Ahora, ¿qué es lo que es? Aquí escribimos todo este término, K dividido por C sub P por ρ como kappa. ¿Ya? Ahí está. Kappa es una constante, y es la difusividad térmica. Y que depende de K, que es la conductividad térmica, C sub P, que es el calor, la capacidad térmica, o el calor específico, y ρ es la densidad. ¿Ya? Si ustedes reemplazan ahí las unidades de K y de C sub P y de ρ, les va a dar que kappa, esto lo ponen ahí, esto lo ponen en densidad, esto lo ponen acá en C sub P, ustedes hacen un análisis y les va a quedar que kappa tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, es decir, de área sobre segundo. Entonces kappa representa la capacidad de difundir calor en un área dada, o sea, en una área por segundo. Por ejemplo, si se tiene un tiempo típico para que cambie la temperatura de un cuerpo, si el tiempo típico para que cambie la temperatura de un cuerpo es tau, entonces, ¿cuánto se va a propagar? Bueno, va a depender de kappa, de la difusividad térmica del material. Y la cantidad que se va a propagar va a ser L igual a raíz cuadrada de kappa por tau. ¿Cierto? Kappa por tau me va a dar unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o sea, perdón, metro cuadrado y en raíz cuadrada metros, ¿cierto? Entonces, o al revés, un cuerpo requiere un tiempo de L cuadrado dividido por kappa para que la temperatura cambie al propagarse una distancia E. Otra forma de verlo es simplemente que kappa es la capacidad que tiene el material para propagar calor. Dado un tiempo, se va a propagar tal distancia, dependiendo de kappa. Si kappa es grande, se va a propagar más distancia en el mismo tiempo. Si kappa es chico, se va a propagar menos distancia en el mismo tiempo. Eso es kappa, ¿ya? Difusividad térmica. Y en la Tierra, o en el manto terrestre, kappa, como de esperarse, porque las rocas tienen baja K, ¿cierto? Kappa es proporcional a K, y la densidad es alta, es un poco alto, pero K, lo principal, K es chico, ahí está, 3,3 watts sobre metro sobre grado Celsius. Entonces el kappa de la Tierra, del manto, ya no lo olviden, es de 8 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Es decir, el manto tiene una difusividad térmica bastante baja, y eso significa en la práctica que el calor se transmite o se difunde lento.
Ya, esos son los conceptos, pero vamos a ocupar esta ecuación, ¿ya? En realidad, claro, delta T a dt igual a, recordad que A es la producción de calor, dividido por C sub P por ρ, más kappa en A al cuadrado de dt. ¿Ya? Es decir, esta ecuación está acá. Esta es la ecuación de conducción de calor. ¿Ya? Ahora, esta ecuación ustedes la vieron en geofísica general. No estoy seguro. ¿Ya? La de Fourier, Creo que no. la de Fourier sí es, ¿cierto? La de esta, la primera, Sí, sí, la de Fourier sí. la del gradient, esa sí. Ya, ya. Bueno, entonces tenemos esta ecuación. Ahí está. Un caso particular, veamos un caso particular. El caso de equilibrio termal. Equilibrio termal es cuando la cuestión en el tiempo, la variación en el tiempo tiende a cero, o sea, se equilibra, ¿cierto? ¿Cierto? Si ustedes ponen cualquier cosa caliente y la deja, pasa el tiempo, va a tender a cero, o sea, la variación de la temperatura se va a equilibrar, ¿cierto? Eso es el equilibrio termal. Bueno, en ese caso, esto se hace cero. Si ustedes pasan esto para la izquierda, dividen por capa, y el kappa, recordar que es K dividido por C sub P por ρ, entonces se van a ir los C sub P por ρ y va a quedar simplemente esta ecuación menos A dividido por K, que es una ecuación, es una constante, ¿ya? Homogénea. O sea, casi homogénea. Es un caso particular, ¿ya? De equilibrio termal. Otro caso particular es cuando A vale cero, ¿ya? Cuando la producción de calor es despreciable dentro del cubo o dentro del lugar donde estamos trabajando, y en ese caso A vale cero. Y nos queda esta ecuación, que es la ecuación de difusión de calor. Es un caso, esta es la ecuación de difusión, ¿ya? La ecuación de difusión quizás la vieron en el curso de matemática aplicada a la geociencia. Y tiene solución analítica. Bueno, esta también tiene solución analítica, ¿ya? Esta, así como está, difícil que tenga solución analítica. Hay que encontrar una solución numérica. Pero estos casos particulares tienen solución analítica. ¿Ya? Ya. Eso, hasta ahí vamos entonces con la ecuación de difusión de calor, que la vamos a ocupar cuando veamos convección termal, que es un fluido en el cual el manto se propaga, las plumas magmáticas en el manto estenosférico se fluyen, ¿cierto? Fluyen. Ahora hay que considerar una cosa. Hasta ahora hemos visto un cubo, ¿cierto? O un material visto del exterior. O sea, pero que el cubo está parado, está quieto, está estático. Ahora puede pasar, y siempre pasa en fluido, que ese cubo que estamos estudiando sea un fluido y se esté moviendo, porque hay cinemática. Por ejemplo, un río, o las placas se mueven, ¿cierto? Entonces ahí hay que considerar un nuevo término, que es el término de advección, ¿ya? O convección termal, y ese término vale eso, ahí está. El término de transferencia, hasta ahora no hemos considerado el movimiento del sistema, ¿cierto? Porque el sistema se puede estar moviendo, el cubo, el fluido, visto desde fuera, ¿cierto? Se está moviendo el sistema, los gases se están moviendo, el cubo no está estático, entonces hay que considerar un término que es la transferencia advectiva, ¿cierto? Porque si el sistema se mueve por sí solo, también se mueve el calor, ¿cierto? Si se mueve el sistema o el material, como pasa con las rocas, ¿cierto? Las rocas se mueven, o sea, el magma se mueve,
es un fluido que se mueve, entonces transfiere calor. ¿Ya? Entonces, eso también afecta la calor, obviamente. Y ese término está dado por el producto punto entre la velocidad del sistema, v vector, y la velocidad, por el gradiente de la temperatura. ¿Ya? Entonces, la variación temporal espacial de la temperatura se debe sumar la variación temporal de la temperatura de la ecuación 8. O sea, de la ecuación 8 tenemos esta ecuación, ¿cierto? Tenemos delta T a dt a C sub P por ρ más capa delta T nabla cuadrado T, y a eso tenemos que restarle la velocidad. Ahora, para entender esto mejor, el término de advección, vamos a definir unas cosas que vamos a ocupar en el curso fluido, que es, en este curso, que son las derivadas materiales. ¿Ya? Bueno, piensen en la advección. La advección ya creo que se entiende. Es cuando ustedes tienen un material o una sustancia o una propiedad física cualquiera, por ejemplo, un contaminante, ¿ya? Un gas contaminante, y hay viento. El viento hace que ese humo que se emite lo mueva, ¿ya? Entonces, se propaga esa sustancia tóxica, y eso se calcula P punto por la sustancia. En este caso, estamos viendo flujos de calor, o sea, gradientes espaciales de temperatura. Entonces, tenemos que hacer producto punto entre la velocidad y el gradiente de temperatura. ¿Ya? Ese es el término advectivo, todo esto que está acá. ¿Ya? Todo lo que está acá. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, quedémonos con la ecuación 12 como la ecuación definitiva. ¿Ya? Y ahora veamos un concepto matemático que es la derivada material. Esa derivada material es con un D grande, D mayúscula, ¿ya? Y es lo siguiente, se define así. Si tengo aquí un escalar, gamma, derivada material de gamma a dt sería la derivada parcial de ese gamma a dt más la velocidad producto punto del gradiente de gamma. Entonces, este término en el fondo lo que hace es mostrar la variación temporal de la sustancia gamma más la variación espacial de gamma, porque el sistema se mueve. ¿Ya? Es un operador matemático. De material de grande es un operador matemático, pero sirve para estudiar mucho fluido. ¿Ya? Y esto es para un material, para un escalar, gamma. Para un vector es lo mismo. Para un vector, D mayúscula derivada del vector, derivada parcial del vector, más el producto punto y de B, y aquí aplico el laplaciano al U. Aquí gradiente de gamma, aquí aplico el laplaciano. Veamos un ejemplo de esta derivada material. Supongamos que tenemos un tubo. Tenemos un tubo, una barra de largo L, y en el cual tenemos temperatura igual 0 en el costado izquierdo y temperatura T sub 0 en el lado derecho. ¿Ya? Por si acaso, esta ecuación es igual que esta, solamente tienen que hacerlo para cada componente de U, para U sub X, para U sub Y, para U sub Z, ¿ya? Y igual a esta. ¿Ya? Este operador es una generalización, pero es igual a esta para cada componente. Ustedes lo hacen por como componente y aplican esta ecuación. ¿Ya? Ya, entonces veamos un ejemplo, un escalar, gamma, o temperatura, ¿ya? Temperatura no va un escalar. Entonces, este se mueve con, bueno, aquí hay dos puntos de vista. Tenemos un eje X aquí, temperatura 0 acá. Imagínense que esto es una micro, ¿ya? Una micro, un bus. El motor está acá al frente, ¿cierto? Entonces está más caliente. Y al fondo de la micro está más frío, temperatura 0, ¿cierto? Entonces, si yo estoy dentro de la micro, vería ver que acá está más calor, hace más calor y acá hace más frío.
¿cierto? Entonces, esa sería una forma de verlo, pero si yo estoy afuera de la micro, yo vería esto moverse, la micro moverse. Entonces veríamos una distribución de temperatura más complicada, ¿ya? Entonces aquí hay dos formas de verlo, que es el sistema lagrangiano y el sistema euleriano. El sistema lagrangiano, el sistema de referencia está dentro de la micro. Está dentro de la micro. ¿Ya? Y el sistema euleriano, yo estoy fuera de la micro. ¿Ya? Entonces ahí cambia el sistema de referencia. Y si cambia el sistema de referencia, van a cambiar la ecuación. Entonces, si estoy dentro de la barra, entonces el sistema de referencia dentro de la barra, o del tubo, o de la micro, sería la velocidad cero, porque yo estoy dentro de la micro y no veo la micro moverse con respecto a mí. Entonces, en ese caso, B es 0. Si B es 0, pum, me queda esta ecuación, ¿cierto? O sea, esta ecuación se va, el P se hace 0, y me queda esta ecuación normal. Aquí está con signo más, voy a corregir los signos. Pero se va el término advectivo, perfecto. Y resuelvo esta ecuación, todo perfecto. Y lo otro es que si hago equilibrio más encima, el caso de equilibrio, esto se hace 0 y, bueno, en el caso de si esto es 0, y además no hay calor, producción de un supuesto, ¿ya? Un ejemplo nomás. Si no hay calor, o sea, no hay generación de calor A, esto está en equilibrio, entonces todo esto es 0, entonces tengo que la segunda derivada de temperatura es 0, entonces obviamente la temperatura se va a distribuir de forma lineal dentro de la barra, y puedo decir que la temperatura vale T sub 0 por X por L. Cuando X vale 0, la temperatura vale 0, ¿cierto? Y cuando estoy en la distancia L, o sea, en el motor, cerca del motor, vale T sub 0, perdón, cuando X vale L, aquí vale L, salvo L, y me queda T sub 0, ¿cierto? Esta sería la distribución de temperatura que es lineal en el caso de equilibrio, y en el caso de lagrangiano, es decir, estoy dentro de la barra. Pero, si estoy fuera de la barra, B no es 0. B es distinto de 0, ¿cierto? B es distinto de 0 y tampoco va a estar en equilibrio. Entonces ahí me queda toda la ecuación de calor, ¿ya? De calor, aquí es un más, ya, lo voy a corregir antes de subirlo, y menos el término advectivo, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense, ya piensen en esta ecuación que es la misma que la ecuación 8, ¿ya? La ecuación 8 que está acá, ahí, no, la ecuación 9, perdón, 12, ¿ya? La ecuación 12, la que vimos recién, es igual a la que nos da con el sistema euleriano, esta. Ahora, ¿cuál es la gracia de la derivada material? Aquí está. Si ustedes pasan este término para la izquierda, les va a quedar delta, le va a quedar el delta T, ¿cierto? Delta T más B por el gradiente operado sobre T, ¿cierto? Ustedes pasan para acá, operan delta T por B gradiente sobre T. Y esto, por definición matemática, es la derivada material de la temperatura, de T grande a de T chica. Es decir, este operador que está acá, la derivada material. Entonces aquí podemos escribir la derivada material igual a menos kappa por bueno, en realidad es más, ¿ya? Más kappa por el laplaciano de temperatura más la radiación, la producción de calor, ¿ya? Entonces, si ustedes operan acá de nuevo, pueden pasar para la derecha el término advectivo, como quieran. La gracia de esto es que uno puede estudiar que para los fluidos, ¿ya? Que el curso, para los fluidos siempre se va a estar moviendo, siempre va a haber una velocidad v. Entonces, vamos a verlo desde el punto, vamos a aplicarla desde un principio para no confundirse, podemos aplicar la derivada material de un principio, ¿ya? Derivada material de la sustancia o del fluido y el término
el término de difusión, que es la generación de calor más la difusión de calor. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, es decir, conclusión, la derivada material nos sirve para estudiar la evolución advectiva de las propiedades físicas. Siempre vamos a tener advección en el fluido porque se va a estar moviendo, entonces vamos a ocupar la derivada material, que en el fondo es como lo que hay que ocupar porque vamos a estar desde un sistema euleriano, es decir, un sistema de referencia en el que estamos afuera del, visto desde afuera. ¿Ya? Un sistema que es un sistema móvil, el sistema se mueve. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar derivadas materiales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Bueno, veamos una aplicación geodinámica de la ecuación de calor, la ecuación de conducción de calor a la litósfera. Aquí tenemos la litósfera que están haciendo. Está en el centro de expansión, aquí está el eje X igual 0. Aquí está el Mid-Ocean Ridge, el centro de expansión. Y la litósfera nace, se expande en forma simétrica para la izquierda y para la derecha. Y la velocidad a la cual se expande es U. ¿Ya? Entonces, este es un sistema, digamos, móvil, ¿cierto? La litósfera es rígida y se mueve a velocidad U de la dorsal. Mientras que la astenósfera es, bueno, está caliente, tiene viscosidad, pero se comporta como un fluido, es débil, y este es rígida. Entonces, si aquí sale la calor, por ejemplo, aquí la temperatura del manto astenosférico asciende, llega hasta acá, se forma la litósfera, súper caliente, pero a medida que se aleja del centro de expansión se empieza a enfriar. Este es el problema de enfriamiento litosférico. Y ese enfriamiento litosférico se resuelve con la ecuación de calor. Lo que queremos ver nosotros es cómo se enfría la litósfera. Bueno, entonces aplicamos ¿cuáles son las condiciones de borde? Bueno, veamos. La temperatura del fondo del mar, o sea, aquí, en Z igual 0, este es Y o Z, y este es X. Acá estamos en el fondo del mar, ¿cierto? Entonces la temperatura va a ser T sub 0 para cualquier tiempo, pero en Z igual 0, es decir, la superficie del fondo del mar. Ya, T sub 0. ¿Qué más? La temperatura en ZA infinito, es decir, si yo me paro aquí y me voy al infinito, es decir, a Z, o al semiespacio infinito, Z grande o Y grande puede estar en la astenósfera. Y la astenósfera la vamos a ver como un sistema homogéneo de temperatura T sub m. Entonces, si Z y tiende a infinito, para cualquier tiempo, vamos a tener que la temperatura va a ser justamente la temperatura de la astenósfera, o sea, T sub m. Ahí está. T sub m. Ya. Y
aquí viene, aquí falta un cero más. Ahora, cuando la temperatura llega arriba, o sea, llega la pluma, llega aquí la pluma, ¡pum! En tiempo igual cero más, o sea, un pequeño instante, pues se llama instantáneo. O sea, tengo la temperatura del fondo del mar, T1 o T0, que estamos, aquí cambian los símbolos. Pero piensen ustedes que tienen una temperatura baja, que en el fondo del mar, eso está en cero menos. En cero más, ¡pum! Aumenta brutalmente de T1 a T0, en realidad aumenta de T0 a Tm, donde Tm es la temperatura del manto astenosférico, del magma que está emergiendo en el centro de expansión. ¡Pum! Se calienta en la superficie y después empieza a disminuir a medida que la litosfera se mueve, ya para tiempo mayor que cero. Por eso esto se llama como el problema de enfriamiento instantáneo. Pum, se calienta y después se empieza a enfriar, ¿ya? O calentamiento instantáneo, por eso. Pero bueno, la temperatura en Z, en T0 más, porque están haciendo la litosfera, están haciendo en tiempo cero, cero más, pum, adquiere la temperatura del magma, es decir, T sub M, de la temperatura de la astenosfera. ¿Ya? Esas serían las condiciones iniciales, las tres condiciones iniciales. Después esto se empieza a enfriar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que resolver la ecuación de conducción de calor, difusión de calor. Esto es un problema 2D, ¿cierto? X y Z. Pero aquí se puede hacer un truco. Bueno, más que un truco, aquí hay que hacer un análisis. Primero que todo, en la Tierra, ¿ya? el término con respecto a X, la temperatura, ¿ya? Es más, o sea, se me alejo mucho del centro de expansión, ¿ya? X es mucho mayor que cero, ¿ya? La temperatura de la Tierra, ¿de qué más depende? O sea, si yo estoy por acá, lejos del centro de expansión, ¿ya? Acá. Pregunta, ¿la temperatura en la Tierra de qué más depende? ¿De la distancia lateral o de la profundidad? ¿Puedes repetir la pregunta? Si yo estoy con una roca en un punto y me voy hacia a la izquierda lateralmente, ¿varía la temperatura? ¿Varía más la temperatura lateralmente o en profundidad, en la vertical? En ¿Cómo va? profundidad. Claro, ¿cierto? Sabemos que en la Tierra el gradiente de temperatura es principalmente vertical, ¿cierto? Varía más con la profundidad porque en profundidad aumenta la presión, aumenta la temperatura y además que la radiación, la fuente de calor viene desde el núcleo, ¿cierto? Entonces es más como radial, ¿cierto? Es más como en profundidad. Lateralmente, si ustedes están parados, donde están sentados, a la izquierda o a la derecha no van a haber mucha diferencia de temperatura, ¿cierto? Entonces varía re poco en la horizontal, pero varía mucho en la vertical. O sea, si ustedes suben un cerro, van a notar mucha diferencia en la vertical, pero lateralmente no. Ya en la roca es lo mismo. Entonces, podemos decir que T depende principalmente de la profundidad. Entonces, la difusión lateral, esta es la difusión lateral, esta es la difusión vertical, es mucho menor que la difusión vertical. Es decir, este término es mucho menor que este. Entonces, podemos despreciar este término en la Tierra, ¿ya? Así que no, obviamente si estoy en una área volcánica
no es válido. Pero por eso aquí dice, si estoy lejos del centro de expansión, puedo decir que esto se cumple, que es verdad. ¿Ya? Y me queda esta ecuación más simplificada. ¿Ya? Ahora, esta ecuación se supone que la vieron en el curso de matemática aplicada a la geociencia. Y es la ecuación de espacio infinito. ¿Ya? Esta ecuación tiene solución de esta forma. ¿Ya? O sea, usted recordará la función ERF o la función error o ERF, que es ERF de x igual a 2 raíz de pi, una integral de 0 a x de una gaussiana e menos x cuadrada de x. Ya esta es una función error, que la gráfica es esta, o sea, va de, si esto es eta, donde eta es el x, aquí está mal, aquí no fue muy inteligente. Aquí hubiese puesto u, integral de u cuadrado a de u, y esta es la variable, el x. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo hacen hasta de 0 a 0 va a ser 0, ¿cierto? Parte en 0. Si hacen x tender a infinito, esta integral la resuelve numéricamente y le va a dar que 1. Tiende a 1, asintóticamente. ¿Ya? Entonces, esta es la función error. En el fondo es como va de 0 a 1. Y se puede definir la función ERF complemento, que va así, va al revés, ¿cierto? Y la suma de ERF más ERF complemento vale 1. O sea, esto más esto vale 1, o esto más esto vale 1, ¿cierto? Y esa es la función error. Y la solución de esta ecuación, si ustedes ponen esta ecuación acá, la derivan 2 veces con respecto al tiempo, o sea, con respecto a z, y una vez con respecto al tiempo. Ahí está la parte del tiempo. Le va a dar que satisface esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, esta es la solución que la vamos a ocupar en el curso. Esta es la ecuación, esta es la solución de esta ecuación, y este problema se le conoce como el problema de espacio infinito. ¿Ya? Y esta es la solución. Ahora, si yo... Claro, ahí tengo la solución. Perfecto. Si yo despejo z, ¿ya? ¿Para qué despejo z? Porque yo quiero conocer las isotermas. Las isotermas son las distribuciones espaciales, son como las líneas de contorno, ¿cierto? O las líneas de nivel. O curvas de nivel. Son isotermas, significa igual temperatura. Son líneas, son curvas de igual temperatura en el espacio. Entonces, en el fondo tengo que despejar z, ¿ya? Y, o sea, fijo una temperatura, un T, y despejo z en función del tiempo. Por ejemplo, si ustedes despejan aquí z, pasan el T0 para acá, o pasan dividiendo, apliquen la función inversa de ERF, les va a dar esto. ¿Cierto? Pasan esto para acá, esto dividiendo, aplican ERF inversa, pasan el 2, el raíz de capa por T, le va a dar esto. ¿Ya? Entonces aquí tienen, por ejemplo, la profundidad en términos de la temperatura y el tiempo. Recordad que el tiempo se puede ver también, cuando usted tiene este problema, el problema del enfriamiento, X, si esto es una velocidad U, entonces también se puede ver esto tanto en distancia como en tiempo, porque simplemente basta con que esta velocidad la transformen en tiempo, porque tienen U igual a X dividido por T, entonces el tiempo va a ser X dividido por U, ¿cierto? Equivalente. Se puede ver tanto por tiempo, porque la edad aumenta hacia la derecha o hacia la izquierda, la edad es 0 acá, o en distancia.
Entonces acá lo tenemos en tiempo. Lo tenemos acá en tiempo. Ahí está. De la solución. Y graficamos acá en tiempo, porque Z es una función de temperatura y tiempo. Y en profundidad. Aquí el Z es la variable. O sea, la variable es el tiempo y la ordenada es el Z. Bueno, y las isotermas son para una temperatura fija. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, temperatura en el fondo del mar, T sub 0, 0 grados Celsius. T sub M, 1300 grados Celsius. Lo colocamos acá. Capa, ya lo dijimos, la difusividad térmica es 8 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Y la conductividad térmica del manto, bueno, esto ni siquiera lo ocupamos acá. Y capa ya lo conoce. Pero podemos colocar K igual 3,3 watts sobre metro por grado Celsius. Bueno, ustedes ponen las cosas numéricas acá, ponen el T0, el T sub M, y les va a quedar todo esto en función de T y del tiempo. Entonces, eligen una isoterma, por ejemplo, aquí colocan la isoterma de 200 grados Celsius, colocan acá 200 grados Celsius, y esto le va a dar un escalar, le va a dar un número. Y le va a dar acá, esto es un número, por raíz de T. O sea, estos son simplemente raíces cuadradas, ¿cierto? Son simplemente raíces cuadradas del tiempo. Y la constante de amplificación va a ser en función de la temperatura T, que es la isoterma que quiero graficar. Pongo 200 acá y me va a dar esta isoterma. Pongo 400 y me va a dar una isoterma más profunda, ¿cierto? Entonces, a medida que la temperatura aumenta, la temperatura tiene que profundizarse, ¿cierto? Entonces, las más frías están arriba, las más calientes están más abajo. ¿Ya? Y estas son las isotermas. Entonces, esto me muestra cómo cómo se profundiza una isoterma en el espacio. ¿Ya? Por ejemplo, una isoterma de 1000 grados Celsius tiene una profundidad de 50 kilómetros cuando tiene 25 millones de años, pero cuando tiene 150 millones de años tiene una profundidad de 110 kilómetros. ¿Ya? En fondo son puras raíces cuadradas que va a depender de la temperatura de la isoterma que estoy graficando. Ahora, si yo quisiera, en vez de verlo en z del tiempo, lo quiero ver en z de x, simplemente lo que hago es lo siguiente. Si queremos ver la distribución de temperatura en profundidad, o sea, Tx, z, como una grilla, ¿ya? Podemos simplemente ocupar la ecuación 15, esta, y ese T lo reemplazo por T igual a X por U, dividido por U, porque U es la velocidad constante de expansión y ese U es igual a X dividido por T. Entonces simplemente reemplazo este T ahí o acá, da igual, y nos va a dar esta distribución de temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos una temperatura X, Z, 2D. Ahora, si quiero graficar eso, también puedo graficar la grilla de temperatura. O sea, hago una grilla X, Z, o sea, el eje X y el eje Z, y a la grilla le coloco, o sea, la grilla tiene colores distintos. Entonces, cada color va a estar dado a un grado de temperatura. Por ejemplo, la figura 8, esta, es una grilla, ¿ya?, de temperatura. Entonces, aquí está ZX. ZX. Y es una grilla. Y cada color, por ejemplo, los colores más negros están asociados a temperaturas más bajas. Los colores más amarillos están dados a temperaturas más altas. ¿Ya? Y además, entonces ahí está la temperatura. Pum, 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 la grilla. Y bueno, va a depender de U. U está dado ahí, ¿cierto? Que es la velocidad de expansión. Ahí hay un ejemplo para U igual 40 milímetros por año. U igual
80 minutos por año. Es más rápida esta, se enfría más lento. Esta es más lenta, se profundiza más rápido la temperatura. Y las líneas de contorno, simplemente, las isotermas, simplemente como yo tengo la grilla de temperatura que está acá, grafico las líneas de nivel, las curvas de nivel, ¿cierto? Ustedes pueden plotear una grilla y plotear las curvas de nivel, y esas son las isotermas. 1300, 1200 y van aumentando hacia arriba. ¿Ya? 1300 es como la base de la litósfera. De ahí hacia abajo sería la astenósfera. ¿Ya? Sería la astenósfera. ¿Ya? Ya. Entonces tendremos las grillas. Ustedes pueden hacerlo también. ¿Ya? Ustedes pueden tomar esta ecuación, hacer una grilla, darle valores de X y de X, o sea, de Z y de X, en metro, en kilómetro, tomar una velocidad de propagación, graficar la grilla y colocar las isotermas. Y van a ver cómo se distribuyen las isotermas. ¿Ya? Entonces pueden ser tanto en profundidad como en tiempo. ¿Ya? Este ejemplo muestra las isotermas y muestra aquí unos terremotos profundos, ¿ya? Que no pueden ser más profundos que 1300 grados Celsius porque después llegamos a la astenósfera. Pero esto es un ejemplo. Eso da lo mismo, eso es sismología. Nuestro curso es de distribución de temperatura. Entonces, esto sirve también para la información para los sismólogos, porque damos una distribución de temperatura y ellos pueden ver si sus terremotos están bien ubicados en lugares donde se espera que hayan terremotos, o si son lugares muy calientes, no se esperaría que hubieran terremotos, etc. Esas son aplicaciones para la sismología, pero de esta forma se puede calcular la distribución de temperatura dentro de la litosfera oceánica. ¿Ya? En este caso estamos hablando de litosfera oceánica que nace en un centro de expansión y se va alejando y se va haciendo más gruesa. Aquí viene el concepto de que la litosfera se hace más gruesa, ahí lo ven, a medida que se aleja del centro de expansión. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esto es, claro, solamente la litosfera y es solamente conducción. Lo que estamos viendo acá es solamente conducción. ¿Ya? Si queremos verlo en la astenósfera, ahí es más complicado porque ahí hay un fluido. Y ese fluido tiene convección, tiene advección. Y ahí son otras funciones de borde y es más complicado y lo veremos al final del curso. ¿Ya? Pero yo creo que con esto estamos con un buen repaso de calor y podemos partir con la ecuación ahora de fluidos propiamente tal. En la próxima clase, que es mañana a las 6, ¿ya? Para ver las ecuaciones de calor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, entonces definitivamente el auxiliar quedó para el día jueves. Sí, la auxiliar es... porque es muy tarde para bueno, a mí me acomoda más el miércoles también. Pero ya al auxiliar le acomoda más el jueves, ¿cierto? Pero claro, creo que para ustedes también es mejor no estar tan tarde en la universidad a las 6. Por la auxiliar que es presencial, ¿cierto? Entonces, hicimos ese cambio. Entonces, las auxiliares son los jueves a las 10:15 y la cátedra los miércoles. Y además que en el curso paralelo que es de geodinámica, también las auxiliares son los jueves a las 4:15
Y la cátedra el miércoles mañana a las 10:15. Entonces, no tienen nada online el jueves. Vale, vale. Yo creo que es mejor. Eh, ya, pues. Entonces nos vemos mañana. Ya. Hasta mañana. Chao. Yo creo que Gracias. Chao.